Soy la bacteria Chlamydia trachomatis, del género Chlamydia y de la especie Trachomatis. Ahora te voy a hablar de mis características microbiológicas. Mi principal vía de transmisión es por vía sexual. Soy un coco gram negativo, inmóvil. Poseo una membrana interna y otra externa. Y me caracterizo por la ausencia de peptoglicano con proteínas de unión de penicilinas. Para mi diagnóstico no utilizan la tinción Gram, sino utilizan la tinción Gienza. Soy una bacteria intracelular obligada porque carezco de la habilidad de sintetizar ATP. Continuando con los mecanismos de evasión inmunitaria, Chlamydia ingresa a la célula huésped mediante endocitosis, la cual formará una vacuola que será un fagosoma denominado inclusión. Chlamydia inhibe la unión del lisosoma, el cual busca destruirlo mediante mecanismos como la secreción tipo 3, inyectando proteínas efectoras en la membrana de esa vacuola, modificándola e impidiendo ser reconocida por el lisosoma. Chlamydia necesita que la célula permanezca viva el mayor tiempo posible para completar su multiplicación. Es por esto que inhibe la liberación del citocromo C, evitando la activación de caspasas, también degradando proteínas como la P53 que inducen apoptosis una vez una célula está infectada. Chlamydia bloquea la señal del interferón gamma, reduciendo la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, logrando que las células infectadas no presenten correctamente los antígenos, de modo que los linfocitos T no las reconozcan ni destruyan. La bacteria reduce parcialmente la activación de las NK, evitando que destruyan las células infectadas que carecen de MHC clase 1, además prolongando la vida de los polimorfos nucleares, es decir, los neutrófilos, que normalmente mueren rápido tras atacar. Estos neutrófilos prolongados siguen produciendo especies reactivas de oxígeno y enzimas, lo que mantiene una inflamación constante provocando daño tisular, y esto favoreciendo a la persistencia bacteriana. Ahora hablando de la sintomatología, muchas veces no es evidente y sobre todo en mujeres, es por eso que se le llama una infección silenciosa. Sin embargo, se pueden evidenciar algunos síntomas. En mujeres se puede detectar un flujo vaginal anormal, dolor o ardor al orinar, dolor en la parte baja del abdomen, sangrado entre periodos o después de relaciones sexuales. En hombres se puede evidenciar el ardor al orinar, secreción transparente o blanquecina del pene, dolor o inflamación en los testículos. En recién nacidos se puede detectar una neumonía acompañada de tos seca, fiebre leve o una conjuntivitis. Ahora recordemos que la Chlamydia es una bacteria intracelular obligada con varios serotipos. Dependiendo del serotipo causa distintas infecciones oculares. El primero es el tracoma, es la principal causa de ceguera evitable en el mundo. Es un tipo de conjuntivitis folicular crónica donde ocurre un proceso granulomatoso inflamatorio que lleva a la aparición de folículos en la conjuntiva tarsal. Además de la ulceración corneal y la posterior cicatrización y ceguera, además conlleva entropión y triquiasis. Se transmite de ojo a ojo a través de gotitas y fómites contaminados como las manos, como las toallas, y como vectores como las moscas, que transportan secreciones oculares de un ojo contaminado a uno sano. En segundo lugar está la conjuntivitis de inclusión en los adultos. Está presente en adultos sexualmente activos y se transmite por autoinoculación y el contacto oral genital. La infección se caracteriza por secreciones mucopurulentas, infiltrados corneales y vascularización corneal. En tercer lugar está la conjuntivitis neonatal, la cual se adquiere durante el paso del niño a través del canal de parto y este aparece de 5 a 12 días luego del nacimiento. Se caracteriza por el edema palpebral y la secreción mucopurulenta. Las infecciones no tratadas pueden durar hasta 12 meses, durante los cuales se produce cicatrización y vascularización corneal. Está inmune innata. Entonces, en la conjuntiva y la córnea, esta bacteria tiene que primero pasar con una línea de defensa, en los cuales los mecanismos clave, en este caso sería el reconocimiento de la bacteria y la barrera epitelial. Entonces, las células epiteliales de la conjuntiva, en este caso, actúan como barrera y al infectarse pueden liberar situaciones proinflamatorias e inducir la quimiosina para reclutar células innatas. Por ejemplo, en estudios oculares se ha observado que la infección de la conjuntiva por la Chlamydia trachomatis se asocia a la expresión de los genes inflamatorios y las quimiosinas. Esta actividad de la barrera inmune epitelial en la conjuntiva puede contribuir tanto al control de la infección como al daño tisular, como mencioné anteriormente. En los modelos se señala que los mecanismos de la inmunidad innata, desde la epitelial y otras células innatas, son importantes para las patologías destructivas de esta bacteria. Entonces ahora vamos a hablar como tal de los efectores celulares innatos, que son células como los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas están presentes en la conjuntiva inflamada. Por ejemplo, en análisis de inmunohistoquímicos, en biopsias de un mono infectado ocularmente se puede observar que los linfocitos, que también se pueden observar linfocitos T, pero pues también infiltrado innato persistente.
la activación de los macrófagos mediante las citocinas como la IFN gamma, aunque este último entre en la zona adaptativa, contribuyen al control intracelular de la bacteria. Y estudios generales sobre esta misma bacteria indican que también el IFN delta inhibe la replicación de la bacteria mediante a la desplación de tropofano, entre otros mecanismos. Entonces también se podría decir que en la conjuntiva infectada, la inflamación continua y la activación de la inmunidad innata contribuyen al daño. La secreción del IL-1 beta y el IL-6, entre otros, que actúan en el reclutamiento celular, el incremento de la activación de la actividad de las metaloproteínas y la eventual cicatrización como tal. Entonces ahora hablemos de los efectos del sistema innato. Entonces el sistema innato puede lograr reducir la infección en el globo ocular, como tal la carga de trochomasis al comienzo de la infección ocular, pero esto no siempre se erradica por completo, lo que permite la persistencia de la misma bacteria. Y en el contexto ocular se ha observado que la respuesta inmune innata es crítica para la patogénesis y el daño de la cicatrización. Entonces además la inflamación innata repetida en la conjuntiva por las reinfecciones repetidas que puede dar esta bacteria contribuyen a la inflamación de tejido cicatrizal y las secuelas oculares, más que la presencia pura del patógeno. La respuesta inmune adaptativa. Entonces, la respuesta inmune adaptativa también juega un papel muy importante en la infección ocular, tanto para el control como para el daño. Entonces, primero, empecemos hablando de los linfocitos T. Entonces, en los linfocitos T, en la conjuntiva infectada, se ha observado que los linfocitos T hay de tanto helper como citotóxicos en folículos. Por ejemplo, en la biopsia del mono, tras la inoculación ocular con la bacteria, se encontraron células helper y células citotóxicas en un gran número. Esta IFN gamma, inducido por los linfocitos T en el ojo, conduce a mecanismos inhibitorios sobre la clamidia trichomatis. Por ejemplo, como el mecanismo que mencioné antes, que en este caso sería la vía de tripofano. Ahora hablemos de los linfocitos B y sus anticuerpos. Entonces, en la conjuntiva infectada por la clamidia también se detectan células B y se detectan IgM, IgG e IgA en los folículos linfocitarios. Por ejemplo, en la maqueta ocular, las células B IgM fueron la mayoría en los folículos. Sin embargo, aunque hay anticuerpos frente a la clamidia en la secreción ocular, su presencia no garantiza la protección completa frente a la reinfección ni necesariamente impide la progresión hacia la cicatrización. Entonces ahora que ya conocemos los linfocitos T y los linfocitos B, ahora vamos a hablar de los mecanismos efectores adaptativos. Entonces, la activación de los linfocitos T, CD4, tipo TH1 en la conjuntiva liberan IFN gamma, que activa a los macrófagos y a las células epiteliales para inhibir la replicación de la clamidia. Los anticuerpos locales, en este caso aquellos anticuerpos que se encuentran en el lugar de la infección, IgA e IgG, pueden ayudar a neutralizar los cuerpos elementales de la clamidia y limitar la diseminación, y aunque su efecto protector es limitado en este contexto ocular. Entonces, el hecho de que tengamos estos puede ayudar a evitar o limitar la diseminación de los mismos. Entonces, ahora hay que hablar sobre la memoria adaptativa. Entonces, en este caso la memoria adaptativa funciona parcialmente en el globo ocular, en este caso la reinfección es frecuente, lo que sugiere que la inmunidad generada no es completamente estéril, es decir, no ayuda lo suficiente. Al no durar lo suficiente, hay estudios que apuntan que la inmunidad protectora es incompleta. Entonces, ahora hablemos de la relación del daño ocular. Entonces, en la respuesta adaptativa, al igual que en la innata, tiene un lado patogénico, la inflamación repetida, el reclutamiento continuo de células B y T y la liberación de citocinas proinflamatorias de MMP contribuyen a la fibrosis y a la cicatrización de la conjuntiva, la triquiasis y la opacidad corneal. Para el diagnóstico de la bacteria existen varios métodos, desde los más modernos hasta los más simples, como las pruebas de laboratorio PCR. Esta prueba molecular permite detectar el ADN de la bacteria, se hace por medio de muestras de orina, de cuello uterino o uretra, y esto nos permite confirmar si la bacteria está presente. Otra de las técnicas es la inmunofluorescencia directa o ELISA, que detecta las proteínas o antígenos de la clamidia con anticuerpos marcados. Estas son más rápidas pero menos precisas que las PCR.
Otro método es el cultivo celular, donde se colocan las muestras de las células vivas para ver si las bacterias se multiplican. Es muy confiable pero lento y con un incremento económico. Es por eso que casi no se usa en los laboratorios comunes. Para su tratamiento usualmente se utilizan antibióticos como la acitromicina y la doxiciclina, las cuales actúan al entrar a las células donde vive la clamidia y se unen a la parte del ribosoma. En esta parte bloquean la producción de proteínas, así que la bacteria no puede ni crecer ni multiplicarse, y al no poder fabricar componentes muere o queda inactiva.